Buenas noches, mi nombre es Caroline Galindo. Les voy a hablar sobre una alteración o trastorno de la memoria. En este caso voy a hablarles del Alzheimer. Le puse proceso del olvido porque en sí esa es la palabra que encierra esa de Alzheimer. Es un proceso que viene generándose en nuestra mente que nos hace perder o recordar ciertas cosas. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que destruye nuestras neuronas y por ende sus conexiones. El campo de batalla en esta enfermedad son dos proteínas causantes de este daño. Uno son las placas beta amiloides, las cuales se acumulan fuera de las neuronas que bloquean ciertas señales. Y están los ovillos de proteína, que son los que destruyen el sistema de transporte interno hacia la neurona. Esto causa una atrofia cerebral, ¿sí? Que a medida en que las neuronas se mueren, el cerebro se encoge. Cuando estas neuronas pierden conexión, que es la sinapsis, se marchitan y mueren, provocando una atrofia cerebral progresiva. También tenemos alteraciones en las memorias. Primero empieza con una etapa leve, donde pueden olvidarse ciertas cosas que no les prestamos atención y pueden ser relevantes. Dificultad para encontrar o para recordar algún nombre, un número telefónico, o se nos extraviaron los objetos y de los lugares inusuales y no lo recordamos. Esas cosas las dejamos pasar porque las consideramos leves. Después viene una etapa moderada, que es la confusión entre un tiempo y un lugar, decir, yo estuve allí o no estuve allí. Dificultad para realizar tareas, digamos, como vestirse o abrocharse o se le olvidó de repente cómo ponerse cierta camisa o cierto pantalón. Los cambios también de personalidad, a veces se irritan o la desconfianza con otras personas porque quizás no las empiezan a recordar. Y ya en una etapa grave, ya es una pérdida total de casi toda la memoria a corto plazo y en algunos casos a largo plazo. La incapacidad para comunicarse coherentemente, porque ya van a empezar a hablar cosas que solo ellos van a tener como ciertas lagunas mentales. Y la pérdida de funciones básicas, como por lo menos ya hablaba anteriormente, como el vestirse, el cambiarse solo o el hacer alguna tarea que realizaba antes. También tenemos ciertas señales de alerta, que es la repetición de ciertas cosas, la desorientación, el juicio pobre, el aislamiento, porque ellos comienzan a aislarse. Entonces, todas esas son señales de alertas para tener presente o en cuenta de está mal, hay que ir a revisión para ver qué, porque esto de el Alzheimer puede detectarse antes de que empiece un proceso como tal o que ya te digan, no, es que tienes Alzheimer. Entonces, esto se puede detectar con tiempo y pues ya se pueden realizar ciertas actividades, ciertas prevenciones o cuidados para ejercitar un poco la mente. En los diagnósticos se hace mediante una historia clínica, posteriormente se debe realizar una prueba de tamizaje o escala que permita determinar que está sufriendo de eso. En este caso, se utiliza la mini mental de Folstein, que se deben complementar con estudios de neuroimagen y otras cosas más para confirmar exactamente qué es. Ya como le decía, hay que utilizar una prevención que puede ser estimulación cognitiva, una dieta saludable, hacer ejercicio todos los días, una conexión social, estar hablando, recordando con otras personas y practicando para que la memoria coja eh, como a ejercitarse y no pierda esa capacidad de aprendizaje que tenemos. TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ese es un trastorno infantil que presenta de falta de atención, impulsividad e hiperactividad. En pocas palabras, quiere decir que el cerebro funciona de forma diferente
haciendo que la persona le cueste concentrarse, sea impulsiva e inquieta. ¿Cuáles serían como tal los síntomas? Los síntomas serían inatención, hiperactividad y impulsabilidad. En inatención, pues ellos se distraen fácilmente, son niños que se la pasan imaginando. Hiperactividad, se la pasan brincando, saltando, corriendo, entonces no les cuesta mucho estar en el mismo sitio. Impulsividad, le cuesta mucho el trabajo de esperar el turno. Son niños que se cortan las conversaciones. Digamos, si la mamá está hablando con alguna amiga, quieren que sea como el centro de atención, así lo puede llamar uno en esos momentos, pero es eso, es la imposibilidad que no son capaces de controlar ellos. ¿Cómo vamos a determinar si está como ese trastorno? Se usa el fMRI, donde este permite identificar diferencias y dejarnos claro en la actividad y la estructura cerebral. También se hacen tests, se habla con los familiares, debe tener más o menos como 6 meses presentando estos síntomas para poder tomar como esa decisión. Se debe tener un historial clínico. ¿Cuáles serían las causas? Las causas serían factores neurológicos, la genética, falta de dormir, estrés, ansiedad, problemas emocionales. Las consecuencias como tal serían va a haber dificultad para el aprendizaje, problemas si persiste el problema cuando crecen, entonces puede existir que van a tener problemas en el trabajo, en este caso van a tener problemas para asociarse con los niños, con otros niños, ya que otros niños los ven como muy cansones, van a tener baja autoestima, dificultad para relacionarse entre ellos mismos. ¿Qué, ¿Qué pasa o qué pensamos nosotros cuando vemos a un niño así? Pues nosotros no notamos como tal que sea este trastorno, sino que decimos, ay, qué niño tan cansón, no lo saben educar, es un niño que no es inteligente, pero no es eso, es simplemente que a ellos el cerebro le funcionan de manera diferente. ¿Cuáles serían? Si no hay tratamiento, pues una persona va a crecer así y con el tiempo en el trabajo va a ser una persona que va a ser difícil que se adapte en el entorno, va a tener problemas de conducta, va a tener un alto nivel de frustración, puede tener trastornos mentales, se va a sentir rechazado en su entorno. Entonces, como que si vemos a los niños que están en estas condiciones, sería bueno que tomar como medidas, tratamientos para poder mejorarles la calidad de vida en adultez. ¿Cuáles serían los tratamientos? Están las terapias psicológicas, están los fármacos, están los apoyos educativos, los hábitos y rutinas y apoyos profesionales. En esto se hace mucho acompañamiento entre también los familiares para que el niño pueda interactuar y así pueda, se necesita también apoyo en el colegio de la profesora, ya que pues son niños que se requiere de
de más atención, pero entonces como tratarlos de mantener en el mismo entorno para que no se sientan frustrados ante otras personas. ¿Cuáles serían las terapias psicológicas? Hay terapias como se les puede enseñar a concentrar por medio de juegos, tener paciencia, entonces existen los juegos de concentración, tenemos que usar refuerzos positivos donde sean elogios y premios, trabajar mucho entre las organizaciones ya en atención y solución de los problemas. Y pues en sí el acompañamiento total sería entre el psicológico, familiar y educativo. Serían los más acordes si se van a usar entre esos tratamientos. La atención se caracteriza por ser limitada, selectiva y flexible. Permite seleccionar, mantener y distribuir los recursos mentales ante estímulos internos y externos. Dentro de la atención tenemos procesos automáticos y controlados. Los automáticos son los que no requieren atención consciente, son rápidos y eficientes y se adquieren con la práctica. Tenemos la atención sostenida, que es la vigilancia. Mantiene atención durante periodos prolongados, especialmente en tareas monótonas. ¿Cuáles son sus características? Requieren esfuerzo mental continuo, puede disminuir con el tiempo y es importante en actividades como estudiar y conducir. Tenemos la atención selectiva. Es la capacidad de centrarse en un estímulo relevante mientras ignora otros irrelevantes. ¿Cuáles son sus características? Son filtrar la información, evitar la sobrecarga cognitiva, es esencial para la percepción y el aprendizaje. La atención dividida atiende simultáneamente a varias tareas o estímulos. ¿Cuáles son sus características? Implica la distribución de recursos cognitivos, tiene límites y depende de la dificultad de las tareas. También tenemos la atención alternante, que es la que cambia el foco de atención al entrar en diferentes tareas o estímulos. ¿Cuáles son sus características? Requiere flexibilidad cognitiva, implica control ejecutivo y es la clave para la vida diaria. ¿Cuáles son los factores que incluyen dentro de la atención? Están los internos, que son la motivación, las emociones y los intereses. Y están los externos, que es la intensidad del estímulo, novedad y movimiento. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablarles de la memoria. El primer proceso de la memoria es la codificación. Consiste en transformar la información que recibimos a través de los sentidos en una forma que el cerebro puede almacenar. Se caracteriza por permitir registrar información, intervenir en la atención y la percepción. La información puede decodificarse de forma visual, auditiva o semántica. El segundo proceso es el almacenamiento, mediante el cual la información guarda en el cerebro durante mucho tiempo o tiempo determinado. Se caracteriza por permitir conservar la información. Puede durar 2 segundos hasta toda la vida. Se relaciona con los diferentes tipos de memoria, como la sensorial, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo. El tercer proceso es la recuperación, mediante el cual se accede a la información almacenada cuando se necesita. Se caracteriza por permitir recordar o reconocer información. Puede ocurrir de 2 formas: una, el recuerdo, o 2, el reconocimiento. En estos procesos tenemos la alteración de la memoria, que se clasifica en diferentes tipos, como la memoria sensorial, la memoria a corto plazo o de trabajo, o la memoria a largo plazo. Cuando alguno de estos procesos se altera, aparecen trastornos o alteraciones de la memoria. La primera alteración de la memoria es la alteración sensorial. La memoria sensorial es la que permite la información por unos segundos y que proviene de los sentidos. Las alteraciones posibles son las dificultades en el registro sensorial. La persona no logra captar correctamente la información visual o auditiva, y el trastornos perceptivos asociados.
que pueden presentarse con problemas neurológicos o algunos trastornos de desarrollo. La segunda es la alteración de la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Esa memoria permite mantener la información por un tiempo breve mientras se usa para pensar o resolver algún problema. El trastorno de alteraciones es déficit de atención en la memoria del trabajo. Trastorno por déficit de atención o hiperactividad y deterioro cognitivo leve. La tercera es la alteración de la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo almacena información durante periodos muy prolongados, pueden ser días, años o toda la vida. En esta alteración se pueden visualizar 4 alteraciones, una de ellas la amnesia. Es una de las alteraciones más conocidas. Hay 2 tipos, la amnesia anterógrada, incapacidad para formar nuevos recuerdos después de un evento. Puede ser un trauma cerebral, y la amnesia retrógrada, pérdida de recuerdos recurrentes antes de una lesión o enfermedad. La segunda es hipomnesia, disminución de la capacidad de recordar información. Se observa en depresión, envejecimiento o estrés intenso. La tercera es hipernexia, aumento excesivo de la memoria, donde la persona recuerda gran cantidad de detalles. Y por último, la paragnesia, distorsión o falsificación de los recuerdos, o por ejemplo un déjà vu. Y por último y cuarto, enfermedades que afectan gravemente la memoria. Algunos trastornos neurológicos producen deterioros importantes en la memoria, como el Alzheimer, las demencias o los síndromes de Korsakoff o traumatismo craneoencefálico. Gracias.